Saludos, hermanos y hermanas en Cristo del curso de hermenéutica. En esta oportunidad vamos a seguir con el curso de cómo interpretar la palabra de Dios, curso de hermenéutica. Es importante, repetimos, porque si vamos a predicar, vamos a enseñar, tenemos que tener una interpretación correcta de los textos bíblicos. Quisiera empezar con una oración, como siempre, para que Dios nos ayude. Amado Dios, en el nombre de Jesús, pedirte este tiempo para que tú nos instruyas, nos abras el entendimiento, la inteligencia a todos los que están observando este video. En el nombre de Jesús, pedimos tu ayuda, Santo Espíritu, a todos nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. La primera clase hablábamos de que el Espíritu Santo es el que tiene que iluminar nuestra mente para poder comprender las Escrituras. Y en esta oportunidad vamos a ver el autor del versículo que nosotros queremos interpretar. Es importante saber la doctrina, la formación teológica del autor para interpretar correctamente su palabra y no hacerle decir al escritor cosas que él no quiso decir. Para eso tenemos que observar, repito, la doctrina, la formación teológica, la visión, la misión que él mismo tenía para predicar a Cristo. Decimos esto porque hay muchos versículos que se han tomado de una forma incorrecta para predicar cosas que no son. Una de ellas, por ejemplo, está en tercera carta de Juan, versículo 2, donde dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Este versículo, a partir de los años 80 y 90, acá en el Perú sobre todo, vino una ola sobre la prosperidad material, sobre la prosperidad. Y esta doctrina decía que Dios tenía que prosperarnos a los cristianos porque éramos hijos de un rey, etcétera, y teníamos que tener el dinero suficiente y las comodidades y los bienes materiales con abundancia como señal de bendición de Dios. Y se basaban en este versículo justamente para esgrimir esta doctrina. En principio tengo que decirle que no se puede levantar una doctrina de solamente un versículo. Para levantar una doctrina en la iglesia cristiana se tiene que ver todo lo que dice la Biblia al respecto, desde Génesis hasta Apocalipsis, y hacer un consenso de lo que Dios habla acerca de ese asunto para decir: Dios dice esto así. Pero de un solo versículo no es ético, ni es correcto, ni es científico, ni es serio poder decir que eso viene de Dios. Pero bueno, estas sectas han ingresado de tal forma que han influenciado en muchos cristianos también de iglesias convencionales, que también han sido tocados por esta doctrina, y ellos piensan de que uno, por ejemplo, tiene que dar el diezmo para que Dios le devuelva mucho más, ¿no? O sea, es como un trueque. Ya se vuelve en una situación comercial la cuestión de cuánto yo le doy a Dios. Pero cuando Juan dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado, le está diciendo a Gayo, en este caso porque es Gayo el depositario de esta carta, le está diciendo a Gayo: yo quiero que tú tengas bienes materiales, que seas rico, que tengas comodidades, de tal forma de que todo el mundo vea de que Dios te ha prosperado. Eso es lo que está diciendo. Para conocer la verdad tenemos que ir a la doctrina que tenía Juan. ¿Quién preparó a Juan en su doctrina? Jesús. Jesús caminó con ellos y él le dio exactamente la doctrina acerca de los bienes materiales. Y en Lucas capítulo 2, versículo 12, capítulo 12, versículo 15, el Señor le dice que la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes,
Y en esa parábola que él cuenta, habla de que un rico quiso pues llenar sus almacenes para garantizar su futuro, y esa misma noche vienen y le dicen: necio, ¿para qué has acumulado tanto? Hoy día vienen a pedir tu alma. Entonces, la doctrina de Jesús es clara sobre las riquezas. Él dice: no podéis servir a Dios y a las riquezas, tienen que servir a uno de ellos. Entonces, Juan tenía una formación ortodoxa, quiere decir correcta, sobre los bienes. Hay una prosperidad, sí, que Dios nos da, porque la palabra dice que Jehová es mi pastor y nada me faltará, correcto. Nosotros trabajamos y somos bendecidos por Dios con nuestro trabajo. Pero no quiere decir lo que estos grupos religiosos dicen, que Dios tiene que darnos una abundancia de bienes para hacer saber al mundo que nosotros somos bendecidos y somos hijos de Dios. En principio, ¿qué quiso decir Juan, no? Para conocer esto tenemos que ver un poco, aparte de su doctrina, también el contexto de ese mismo libro, o en lo que él escribió. Él escribió 3 cartas. Esta es en la tercera, pero en la primera carta, por ejemplo, hay un versículo que contradice todo lo que dicen estas sectas. Porque dice acá, capítulo 1 de primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15, Juan escribe así: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, vemos en la práctica que estas iglesias que predican este tipo de doctrina aman al mundo, aman las cosas materiales, aman tener sus carros, sus viajes, sus aviones, pastores con casas con millones, con anillos de oro, es decir, todas las comodidades, y se ufanan de que son los ungidos y bendecidos por Dios. Y así quiere también que sean todas las personas. Simplemente se está orientando hacia un amor hacia las cosas del mundo, y eso colisiona totalmente con el amor a Dios. Lo dice Juan, lo dice Santiago: el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Entonces, tenemos que dar el verdadero nivel a la prosperidad cristiana. Hay una prosperidad cristiana, bíblica, correcto. Si uno diezma, nunca le va a faltar, definitivamente. Si uno trabaja, nunca le va a faltar. Pero eso no quiere decir que yo esté anhelando, como dicen ellos, de tener que, como Juan dice acá, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. En principio, Gayo era un amigo de Juan y era un siervo. Él mismo le dice: Señor, amado Gayo, ¿no? Yo cuánto me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad y de cómo andas en la verdad. Gayo andaba en la verdad. Gayo no andaba en una prosperidad material, él andaba en la verdad de Cristo. ¿Y por qué lo alaba tanto? Porque Gayo era un hombre de un corazón abierto. ¿Qué pasaba? Cuando venían o llegaban apóstoles o misioneros para seguir predicando la palabra de Dios, Diótrefes, que era un mal elemento de la iglesia, no los recibía y los echaba, e inclusive les prohibía a los hermanos recibirlos, a estos apóstoles. Pero Gayo siempre los recibía en su casa. Por eso Juan está agradecido con la obra que hace él y le dice: Gayo, yo deseo que tú seas prosperado. Quiere decir, en forma general, que Dios te bendiga. Y hay una cosa muy interesante: que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, es otra palabra que tenemos que tomar en cuenta. La prosperidad del alma depende de la prosperidad del espíritu. Si Gayo tenía un espíritu lleno de Dios, su alma también iba a estar llena de alegría. Por eso que tenemos que desmentir que Juan le está diciendo a él que sea una persona omnipotente, con mucho dinero y con muchos bienes. Entonces,
lo que se enseña acá en este momento es que Juan le dice a Gayo: yo deseo que seas prosperado en forma general, porque tú estás ayudando a la obra del Señor. Y para que tú puedas liberalmente también ayudar a la obra del Señor. Solamente eso. Entonces tenemos que poner los versículos en su verdadero nivel. No podemos hacerle ver, decir a la Biblia lo que no dice. Eso es lo que se llama eisegesis, ¿no? Contrario a lo que es la exégesis. Lo que estamos haciendo es una exégesis de este versículo. Hay otro versículo que también se interpreta mal, porque no se ve lo que el autor o lo que el escritor como piensa. Eso está en Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5, versículo 1, dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Cuando estas iglesias también predican este versículo, hablan de una libertad para poder vestirse, para poder hablar, para poder comportarse con mayor liberalidad. Y dicen que es una esclavitud, es un yugo de esclavitud, el vestirse de una forma decente, el hablar de una forma decente, ¿no? El tener una conducta medida, no, para ellos es una esclavitud. Según ellos dicen que Cristo ya los liberó de todas esas cosas. Entonces vemos en estas iglesias liberales que las jovencitas van con su pantalón bien apretado, van con su mini pool porque hace mucho calor, o van con el escote totalmente vacío atrás, porque hay mucho calor, dicen, o se van a la playa como si fueran mundanos. Y hay algunas iglesias neocarismáticas que los jóvenes se van a la discoteca, ¿no? O sea, ellos dicen que son libres en Cristo. Pero nosotros tenemos que preguntarnos, pues, Pablo se refería a este tipo de libertad, de vestirse como se quiere. Inclusive hubo un predicador peruano que, volviendo de Argentina, dijo que ellos podían hablar lisura a los jóvenes porque era su forma de expresarse, que hay que tener libertad. En realidad ya ellos han llegado a un extremo realmente que habría que aclarar las cosas. Pablo realmente quiso hablar de ese tipo de libertad. Si uno solamente lee el capítulo 5, se va a dar cuenta que está hablando no de una libertad, no de un libertinaje de conducta, no está hablando de la libertad de las obras de la ley. ¿Cuáles eran las obras de la ley? Las obras de la ley eran las formas religiosas que los judíos, seguían para ganarse su salvación. En este caso la circuncisión, por ejemplo. Si no se circuncidaban, ellos no eran judíos, ellos no eran aceptados por Dios, ¿no? Hablan de las obras de la ley, o sea, las fiestas y todas las ceremonias que ellos tenían que hacer para agradar a Dios. Muy bien, eso Pablo dice que ha sido sombra de lo que iba a venir, ¿no? Y que de eso, sí, Jesús ya nos libertó, porque solamente por la fe somos salvados. Eso le decía a los Gálatas, que estaban volviendo justamente a ese tipo de prácticas, ¿no? Por eso que en el versículo 13 dice: porque vosotros, hermanos, a la libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad, ojo, como ocasión para la carne, sino servidos por amor los unos a los otros. El mismo Pablo lo dice: no uséis esa libertad para ocasión para la carne. ¿Qué es la carne? La carne dice acá en el mismo capítulo 5 de Gálatas. La carne son las obras de la carne son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, las enemistades, los pleitos. O sea, esa es la carne, ¿no? Que muchos gálatas estaban llegando a practicar por tomar un mal concepto de lo que es la libertad en Cristo. La libertad en Cristo no quiere decir que seamos libertinos en nuestra forma de vestirnos, en nuestra forma de hablar. No. El mismo Pablo, que escribió 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 9, miren lo que dice acerca, por ejemplo, de la vestimenta
de las mujeres. Dice, asimismo que las mujeres se atavíen de forma decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Está claro. El mismo escritor que escribe Gálatas, que dice que hemos sido libertados de la esclavitud, dice, aclara acerca inclusive ya más puntualmente sobre la forma de vestirse. Entonces, tenemos que observar la teología, la doctrina. Pablo era un fariseo. Los fariseos eran totalmente adultos en ese sentido. Pero aún así, siendo ya cristiano, él recomienda que las mujeres se vistan de forma decorosa. Entonces, no podemos darle un sentido contrario a lo que dice realmente la palabra. ¿Qué estamos haciendo? Estamos comparando otros libros que escribió el autor para poder decir realmente esto es lo que quiso decir. No podemos quedarnos con un solo versículo y con ese versículo hacer toda una doctrina. No, tenemos que ver lo que ese autor escribió en otros libros o lo que otros libros hablan sobre ese asunto para poder sacar un común denominador y decir la Biblia dice respecto a esto. Inclusive en 1 Juan 3:9 también hay un versículo que lo han tergiversado y que nosotros tenemos que ver. En 1 Juan 3:9 dice así, ¿no? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Esta secta dicen a unos que los cristianos no pueden pecar, porque acá dice que no pueden pecar, ¿no? Y no puede pecar, dice. Entonces, la pregunta es, ¿puede pecar o no puede pecar un cristiano? ¿Usted qué dice? ¿Puede pecar? No puede pecar. Acá dice que no puede pecar. ¿Se dan cuenta? O sea, cuando uno toma literalmente, ¿no?, obviando toda la parte de la Biblia, podemos llegar a un error. Y este error fácilmente se descubre porque la primera misma carta de Juan, el mismo escritor dice lo siguiente en el capítulo 1, versículo 8 al 10, dice lo siguiente: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Está claro o no? Entonces, ¿cómo pueden decir ellos que el cristiano no peca? ¿No? Que ya es salvo siempre es salvo, y que si ya recibió a Cristo, pues ya tiene asegurada su salvación y no hay problema con su conducta en la vida. Estos versículos lo desmienten totalmente. Y para confirmarlo, en el mismo versículo dice, ¿no?, todo aquel que es nacido de Dios no practique el pecado. Eso es muy diferente. Es muy diferente que uno peque, pueda pecar, y como dice capítulo 2 de 1 Juan, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea, está claro que nosotros podemos pecar, pero tenemos, por supuesto, nuestro abogado Jesús. Ahora, eso no quiere decir que estemos pecando a cada rato tampoco, ¿no? Porque el que practique el pecado, justamente, acá en 1 Juan dice, versículo 6, todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Versículo 8, el que practique el pecado de una forma consecutiva es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Es decir, la persona que para pecando, definitivamente que no ha nacido de nuevo, pues, porque nosotros que hemos nacido de nuevo tenemos el Espíritu de Dios que nos avisa, que nos redarguye, que nos entristece para poder volver a Dios. Esa es la gran ayuda que tenemos los cristianos, que no lo tienen desgraciadamente la gente del mundo. Ellos pecan de una forma normal, porque dicen que todo el mundo lo hace, toman, se emborrachan o fornican, para ellos es normal. Pero cuando un cristiano peca de alguna forma, ¿se siente triste o se siente alegre? Se siente triste. Y eso es una ayuda del Espíritu de Dios, porque hemos contristado al Espíritu Santo. Y de esa forma vamos otra vez a los pies de Cristo y somos restaurados. Pero eso ya no lo volvemos a hacer.
Si hemos recibido el perdón de Cristo, ya no lo volvemos a hacer, ¿no? Porque si una persona hace eso y sigue pecando en lo mismo indefinidamente, quiere decir que efectivamente no ha nacido de nuevo. La persona necesita nacer de nuevo. Pero el cristiano auténtico, que puede caer en pecado, no, eventualmente, tiene inmediatamente esta ayuda del Espíritu Santo. Entonces, la doctrina de estas iglesias hace mucho daño, repito, porque forman gente liberal, forman gente que aparentemente es cristiana, y por supuesto están llenas, ¿no? Están llenas, porque ¿quién no quiere una iglesia pues, donde se me permita ir como yo quiero, vestido como quiera, pueda hablar como quiera, pueda hacer los chistes un poco subido de tono como quiera, porque tenemos libertad en Cristo, que me van a prosperar, me van a sanar? Lógicamente tienen que estar llenas, pero acuérdense que Jesús dijo bien claro: el que quiera seguirme, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, son varias exigencias que el Señor le hace al verdadero cristiano. Y Jesús, gracias a Dios, que nunca nos mintió, y nos dijo lo que nos iba a costar. Entonces dice, por eso dice, el que tome este camino es como una persona que empieza a construir una torre. Calcule si le van a alcanzar los ladrillos, calcule si él va a poder cumplir con las exigencias de Cristo en su vida de santidad, porque si no, antes de que la gente se ría. Ese hombre que comenzó a construir, no le alcanzó los ladrillos, y todo el mundo se comenzó a burlar, porque dijo, comenzó a construir, quiso llegar hasta arriba y se quedó en el primer piso. Entonces el Señor nos ha hablado claramente, ¿no? Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces cuando estas iglesias nos hablan de que el cristiano no peca, cuando el cristiano no es libre, cuando el cristiano tiene que ser prosperado, están totalmente en contra de la correcta interpretación de la Biblia. Nosotros como ministros tenemos la obligación de tener esto bien claro, hermanos, bien claro, porque Dios nos ha entregado ovejas que alimentar. Y si nosotros no interpretamos correctamente la Biblia, simplemente las estamos desviando hacia el mismo infierno. Es muy importante este curso de conocer cómo se interpreta correctamente la Biblia. Hemos aprendido esta oportunidad que tenemos que ver la doctrina del autor. ¿Quién es el autor? ¿Cuál es su formación? ¿No? Y cuando hay un versículo oscuro, tenemos que ver todo el libro, comparar el asunto de qué habla en todo ese libro. Y si no está claro, en otro libro de la Biblia acerca del mismo asunto, para poder enseñar a la iglesia correctamente lo que corresponde, ¿no? Como interpretación bien hecha, ¿no? Entonces, en este caso, tengamos en cuenta lo que el autor dice y por qué lo dice, la doctrina que tiene, la formación teológica, comparándola con otros lugares de su propio libro u otros libros para poder hablar realmente lo correcto. Muchas gracias, nos vemos en la próxima clase. Dios le bendiga.